Hola, vamos a resolver ahora derivadas de polinomios. Entonces, los polinomios contienen dos o más términos y hay que aplicar propiedades de las derivadas, y también es muy común que se tenga que aplicar una y otra vez la expresión para resolver potencia, ¿no? Bueno, entonces las voy a poner aquí arriba esas propiedades. La primera es que la derivada de una constante con respecto a la variable es 0, que la derivada de una variable con respecto a sí misma es 1. Esta se lee como la derivada de una suma de términos es igual a la suma de las derivadas, donde la u, la v y la w representan a expresiones que pueden contener a la variable en varias, a varias potencias, o a la variable a una potencia en específico. Evidentemente, todas son con respecto a esa misma variable que contiene esa expresión. Y la otra expresión común que se debe de aplicar es la derivada de una potencia. Entonces las dejo aquí arriba para referencia rápida mientras se resuelven los ejercicios. Y el primer polinomio para derivarlo va a ser el siguiente: y igual a por x a la cuarta menos bx cuadrada. Recuerda que las primeras letras del alfabeto A, B, C, D son números, son constantes, el que sea, no se sabe cuál es, pero representan números. La variable es x, no a ni b. Un error muy común es derivar con respecto a o b, pero eso no tiene sentido, dado que son números, son constantes, y la variable la variable independiente es x, y las expresiones están con respecto a esa misma variable, que es la letra x. Entonces, la derivada de la función con respecto a la variable es la siguiente. Ya que se tiene acomodada para derivarla, aquí esta parte, digamos, esta expresión, ¿a cuál se corresponde con respecto a las que están aquí? Pues es con respecto a esta. El signo más y el signo menos quiere decir que puede haber también una diferencia, que es una resta, pero pues por eso se ponen así, ¿no? Al menos un signo positivo y uno negativo visibles, aunque aquí hay un positivo, pero no se pone. Pero entonces quiere decir que la derivada de las sumas, ¿no? No se dice resta o diferencia, porque se refiere a una suma algebraica que puede tener signo negativo. Entonces, por eso nada más es la derivada de las sumas, ¿no? Aunque aquí se vea, aunque aquí haya un signo negativo, perdón. Entonces, esta expresión dice que cuando se tenga un arreglo así, simplemente se separe. Por lo tanto, tenemos dos términos y el siguiente resultado sería este. La derivada de ax cuarta con respecto a x menos la derivada de bx cuadrada con respecto a x. Ahora, ya que están separados los dos términos, la a y la b son constantes, son números constantes, y entonces el siguiente resultado es que esa a y esa b se van a separar, se van a poner al inicio de cada término, y la indicación de la derivada donde aparece la variable independiente. Entonces queda así: a por la derivada de x cuarta con respecto a x menos la derivada de x cuadrada con respecto a x. Y entonces, ahora sí ya queda lista esta parte de la derivada, esta parte así de la expresión. ¿A cuál se parece? ¿A cuál se puede aplicar? Pues a la de potencia. Entonces, la expresión aquí hay que copiar el exponente, multiplicar a la variable y restarle 1
al exponente que tenga. En este caso hay que restarle 1 al 4 y 1 al 2. Entonces el siguiente paso queda así. El 4 multiplica a la letra A, quiero decir. Luego se multiplica por la variable y se le resta 1 al exponente. Aquí está. 4 por A por X a la 4 menos 1. Aquí está el primer término. Se copia el signo. Aquí está. El exponente 2 multiplica a B. 2B por X a la 2 menos 1. Aquí está. Ya se aplicó la expresión, entonces esta parte ya no aparece porque ya se aplicó la derivada propiamente y simplemente hay que verificar qué otras operaciones básicas se pueden realizar. 4 por A, no sabemos cuánto vale A, no sabemos cuánto vale B, así se queda. Y simplemente hay que hacer la resta de 4 menos 1 y 2 menos 1, que sería al cubo y a la primera potencia, o sea, así. Recuerda que cuando el exponente es 1, no se pone, por eso aquí simplemente queda x. Entonces el resultado de derivar ax a la cuarta menos bx cuadrada es 4ax al cubo menos 2bx. Y ya quedó listo el resultado de esa derivada. Bueno, el siguiente polinomio que vamos a ver es este. Y igual a 3 por x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 8. Y hay que ubicar cuáles son las propiedades que se van a ir aplicando. Y entonces, una vez más, ya que está la notación lista, se puede aplicar esta primero, que es simplemente separar. Y el siguiente resultado entonces queda así. La suma de las derivadas. Recuerda que se refiere a suma algebraica, aunque haya signo negativo. Entonces, así queda el siguiente resultado. La derivada de 3x cuarta con respecto a x menos la derivada de 2x cuadrada con respecto a x más la derivada de 8 con respecto a x. Aquí el 3 y el 2 son números constantes, entonces se van a poner al inicio en cada término y queda el siguiente resultado. Este 3 se pone al inicio, el 2 se pone aquí al inicio, después del signo negativo, y este se queda igual. Entonces el siguiente resultado se lee 3 por la derivada de x a la cuarta con respecto a x, menos 2 por la derivada de x al cuadrado con respecto a x, más la derivada de 8 con respecto a x. Esta parte y esta de aquí son potencias, se puede aplicar esta. Y en el tercer término, que es más la derivada de 8 con respecto a x, eso es una constante, el 8 es un número, es una constante, y entonces se aplica esta primera expresión de aquí. La derivada de una constante con respecto a x es 0. Entonces, aplicando al primer y segundo término la expresión de potencia, el resultado sería el 4 lo voy a poner al inicio, multiplica el 3, copio la variable independiente y al exponente le resto 1. Menos este 2, lo copio al inicio, multiplica a este otro 2, se copia la variable independiente y al exponente se le resta 1. Y ya de una vez aplico aquí esta primera expresión, que es la derivada de 8 con respecto a x, es 0, porque es una constante, y entonces el siguiente resultado es así. Hay que, el resultado que sigue, hay que verificar qué operaciones se pueden hacer. Y entonces, en este caso, hay unos productos y unas restas. O sea, 4 por 3, 12, 4 menos 1, 3, menos 2 por 2, menos 4, y 2 menos 1, 2 menos 1, 1, más 0. Este término ya no va a aparecer y entonces el resultado final es este que está aquí. 4 por 3, 12x al cubo, aquí está, menos 2 por 2, 4, x a la primera potencia, como es 1 no se pone nada y este término es 0, así que el resultado de
derivar 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 8 es 12x cúbica menos 4x. Bien, entonces ahora vamos a ver la última función. En este caso es un polinomio de 2 términos nada más. Y además, como ya pudiste observar, la variable está en el denominador en cada caso. Entonces, antes de poder empezar a hacer la derivada, hay que tener la variable que se va a derivar en el numerador. Eso nada más es una transformación algebraica. El siguiente paso aquí, para que sea más claro, es que voy a agregarle el exponente 1 aquí, que pues no se pone porque es 1 en el denominador, pero para ser más claro lo voy a poner. Entonces es así. Y igual a 2 entre x a la 1 menos 3 entre x al cuadrado. La transformación algebraica es simple. El exponente que tenga la variable en el denominador se va a colocar en el numerador con su mismo valor, pero con el signo contrario que tenga. Es decir, aquí tiene signo positivo el 1 y aquí también. Entonces, en el numerador va a tener signo negativo y además va a estar multiplicando a lo que haya en el numerador. O sea, y igual a 2 por x a la menos 1 menos 3 por x a la menos 2. Entonces, el siguiente resultado es así. Esto nada más es una transformación. Aquí no hay cálculo, no se está derivando, nada más es una transformación algebraica para poder derivar con la ayuda de las expresiones que se tienen aquí arriba. Entonces, ahora sí, ya se tiene la expresión. Evidentemente, lo distinto de este ejercicio con los anteriores son los exponentes negativos, ¿no? Eso es lo nuevo, eso es lo interesante de este ejercicio. Pero una vez que ya se tiene aquí, simplemente hay que buscar cómo aplicar estas expresiones y llegar al resultado correcto. Entonces, se escribe la función a derivar, se deja entre paréntesis, es el último resultado, evidentemente, por eso hicimos la transformación. Y entonces esa es la función que se va a derivar. 2 por x a la menos 1 menos 3 por x a la menos 2. Los exponentes son negativos, eso no impide que sea en este caso una diferencia de estos dos términos y entonces hay que aplicar esta expresión, o sea, separar los términos indicando en cada término la derivada que hay que hacer. Ahí está. Aquí ya se tiene el siguiente resultado. La derivada de 2x a la menos 1 con respecto a x menos la derivada de 3x a la menos 2 con respecto a la variable que es x. El siguiente paso, como el 2 y el 3 son constantes, entonces hay que separarlos, hay que ponerlos al inicio en cada término y seguir indicando las derivadas, porque realmente no se ha hecho la derivada, nada más se está acomodando la expresión para poder derivarla. Entonces ya queda así. 2 por la derivada de x a la menos 1 con respecto a x, menos 3 por la derivada de x a la menos 2 con respecto a x. Ahora sí, ya se puede aplicar la expresión de potencia. Y entonces hay que tener cuidado aquí con los signos, nada más. Despacio, tranquilo, copiar y hacer las operaciones que haya que resolver. Entonces, de preferencia, la potencia cuando la vuelvas a copiar, ponla al inicio. Y con mayor razón, como en este caso que tiene un signo negativo, hay que ponerlo entre paréntesis. Entonces sería menos 1 por 2, copias la variable independiente, x, y luego el exponente es menos 1, y la expresión dice que al exponente que tenga hay que restarle 1. Entonces sería menos 1 por 2 por x a la menos 1 menos 1. Luego aquí hay un signo negativo. Copias este exponente, menos 2, entre paréntesis, por 3,
por x a la menos 2 menos 1. Todo lo que acabo de decir entonces queda en esta expresión. Lo voy a repetir. El menos 1 lo pongo al inicio, luego por 2, aquí está, luego la variable, luego el exponente menos 1 y le restas 1, aquí está, a la menos 1 menos 1. Luego menos, menos. Este exponente lo copias, menos 2 entre paréntesis, aquí está. Luego el 3, luego la variable x, y luego menos 2, menos 1, porque hay que restarle menos 1 con respecto a la expresión. Y entonces queda así. Hay que tener cuidado aquí al resolver. Recuerda el orden de cómo realizarlo. Entonces, en este caso sería menos por más menos, 2 por 1, 2. Entonces sería menos 2, x, menos 1, menos 2, menos por menos más, 2 por 3, 6, y menos 2 menos 1, menos 3. Entonces el resultado que sigue es este. Así. Menos 2x a la menos 2 más 6x a la menos 3. Digamos que en este punto ya está resuelta la derivada, pero en las expresiones finales del cálculo diferencial, también del integral, es costumbre que los exponentes se dejan positivos. No hay que dejarlos así. Entonces hay que volver a aplicar la transformación que se hizo al inicio, nada más que ahora para dejarlos positivos. Entonces, evidentemente la idea es que si en el numerador los exponentes de la variable están negativos, ahora se van a poner en el denominador positivos. Y entonces, en el primer término, se tendría menos 2 por 1 entre x al cuadrado más 6 por 1 entre x al cubo. O sea, de la siguiente manera. Voy a mover aquí este. Nada más lo subí. Y entonces el resultado que acabo de decir es el siguiente. Así. Menos 2, este de aquí es el del inicio. Y simplemente este, no puedo nada más hacer el exponente positivo, ¿no? Tiene que bajar con la variable al denominador. Y entonces queda 1 entre x cuadrada, así como está aquí. Aquí está. Y luego el signo que quedó positivo, más 6. Y luego, aplicando la misma propiedad, transformando lo positivo al denominador, queda 1 entre x al cubo. Aquí está. Y ahora ya, simplemente hay que hacer el producto final. Menos 2 por 1, 2, y 6 por 1, 6. Entre x cuadrada en el primer caso y x cúbica en el segundo caso. O sea, el resultado final es así. La derivada de 2 entre x menos 3 entre x al cuadrado es menos 2 entre x al cuadrado más 6 entre x al cubo. Hasta luego.